Bueno, bendecido sea el nombre del Señor. Que Dios os bendiga mucho a todas las personas que estáis escuchando este audio, esta reflexión. Y bueno, pues primeramente deciros que deseo con el corazón que el Señor este año os bendiga mucho, que os prospere en todo y, como no, que la paz de Dios esté en cada casa, en cada hogar y en cada familia. Bueno, pues la verdad es que el único motivo en el cual se lleva a cabo esta reflexión es que el Señor pueda hablar a las personas, que el Señor pueda hacer bien a las personas y que Dios pueda ensanchar la mente según el Señor me ha administrado a mi persona. Yo quisiera administrarlo para que Dios hable a todas las personas que están escuchando este precioso audio. Bueno, pues la verdad, hermanos, es que quisiera empezar diciendo que necesitamos un encuentro con Jesús. La verdad, hermanos, es que yo creo que el estar en la iglesia es bíblico y está muy bien. El reunirte con tus hermanos está fenomenal. El ir a los cultos y haberte criado en esa vida es algo fabuloso, hermanos. Pero yo creo que ha llegado la hora de que el cristiano tiene que encontrarse con Jesús. Porque la única vida y la única puerta se llama Jesús de Nazaret. Saben ustedes, hemos podido contemplar a lo largo de la poca trayectoria que vivimos. Yo soy joven, tengo 24 años, pero hemos podido contemplar que a lo largo de mi trayectoria hay muchas personas, mucha gente que quizás lleva muchos años en el mundo eclesiástico, en el Evangelio y en la iglesia, pero sin embargo no han cambiado, es decir, eran los mismos que cuando eran en el mundo. Lo único que cambia al cristiano es un encuentro con Jesús. Yo me puedo rodear de mis hermanos, puedo ir a la iglesia, puedo cantar en un coro, incluso puedo llegar a ser ministerio, pero si no tengo un encuentro con Jesús, mi vida no va a cambiar. Por eso creo que la esencia y la evidencia de ser hijo es que tengamos un encuentro con Jesús. Yo voy a hablaros, hermanos, en esta preciosa tarde de Saulo de Tarso. La mayoría o algunas personas que estén escuchando este audio conocen este nombre, Saulo de Tarso, saben quién fue y saben cómo fue su vida y su trayectoria en esta vida. Y bueno, quisiera empezar hablando en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante, leemos. Dice la Biblia: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió las cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén a su palabra. Hermosas palabras, hermosos textos, hermosa escena en el cual podemos contemplar a un Saulo de Tarso que está yendo camino a Damasco a perseguir, como dice su palabra, a los cristianos para traerlos presos a Jerusalén. Un hombre sanguinario, un hombre que no tenía piedad, un hombre que se llenó de odio y de ira. Dice la palabra del Señor y comienza hablando y diciendo que respiraba amenaza y muerte. Pero ¿contra quién respiraba amenaza y muerte? Contra los discípulos del Señor. Saulo de Tarso se llenó de tal manera de odio y de ira que ya no toleraba que se predicaría el nombre de Jesús. Saulo de Tarso era un hombre que no tenía piedad, un hombre que veía a una persona predicando de Jesucristo y era capaz de matarlo, era capaz de apresarlo y de matarlo. Este era Saulo de Tarso. Dice la Biblia que se llenó de odio y de ira, porque no toleraba que predicaran
el mensaje de Jesucristo. Pero hay algo que me llama la atención, es que primeramente tendría que decirles que Saulo de Tarso no era un cualquiera, sino que Saulo de Tarso era una persona muy inteligente, porque dice la Biblia que se crió a los pies de Gamaliel, y quisiera decirles que Gamaliel fue un rabino que enseñaba la Torá, enseñaba la Biblia. Entonces Saulo de Tarso era un fariseo en el cual tenía una cierta posición en el pueblo de Israel y tenía un conocimiento porque se crió a los pies de un rabino que le enseñaba. Saulo de Tarso había estudiado la Torá, había estudiado la Biblia, sabía la profecía. Saulo de Tarso había leído el libro de Isaías, había leído el libro de Malaquías, había leído el libro de los profetas, en el cual en esos libros había un Mesías profetizado, en el cual profetizaba que había de venir un Mesías, un libertador, y Saulo de Tarso sabía esto, sabía que había un Mesías que tenía que venir. Pero Saulo de Tarso se llenó de su razonamiento por cuanto él esperaba a un hombre que los libertara de la esclavitud en ese momento, un hombre que tendría una cierta posición en el pueblo de Israel, un gran político, un hombre que reinara sobre Jerusalén. Pero lo que me llama la atención es que Saulo de Tarso, al llenarse de su razonamiento y de su pensamiento humano, no toleraba y no aceptaba el mensaje de Jesús. Porque él, pensando, me imagino que diría, no es posible que Jesús sea el Mesías. ¿Por qué? Pues porque Jesús ha sido hijo de un carpintero humilde. Jesús no ha reinado sobre Jerusalén. Jesús no ha tenido una cierta posición en el pueblo de Israel. Jesús ha estado con 12 hombres que iba por el mundo y tan sencillos. Jesús era un hombre que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Jesús era un hombre que no tenía dinero. Jesús era un hombre que no era lo que el pueblo de Israel estaba esperando. Entonces Saulo de Tarso, al llenarse de ese razonamiento, no toleraba y aceptaba el mensaje de Jesús. Y dice la Biblia que se llenaba de odio, se llenaba de ira contra los discípulos del Señor, por cuanto los discípulos del Señor anunciaban el Evangelio de Jesucristo y predicaban el mensaje de Jesús. Este camino que hemos emprendido, el Evangelio de Jesús, es un camino que no podemos medirlo según nuestro razonamiento. No se puede medir según nuestro razonamiento ni nuestro pensamiento humano, porque el Evangelio abarca mucho más allá. El Evangelio no lo va a entender una mente humana, un razonamiento humano, porque el Evangelio es muy grande. El Evangelio se trata de espiritualidad. Y toda aquella persona que lo quiera medir según su juicio y según su pensamiento humano no lo va a entender. Por eso no podemos guiarnos por nuestro razonamiento, sino que nos tenemos que guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que tiene la capacidad para que la mente humana entienda lo que es el Evangelio de verdad. Y Saulo de Tarso se llenó de su razonamiento y de su pensamiento humano, y por consiguiente no aceptaba el mensaje de Jesús ni que Jesús fuera el Mesías. Pero dice la Biblia que estaba lleno de odio, lleno de ira, lleno de coraje, y le pidió las cartas al sumo sacerdote para ir a Damasco y a ver si podría cazar algún cristiano que estaría predicando el Evangelio de Jesús. Saulo de Tarso fue con una intención de apresar a algún cristiano que estaría predicando. Pero lo que me llama la atención es que se encontró con una sorpresa. Y la sorpresa fue que según iba hacia Damasco, dice la Biblia que se le apareció una luz, como hemos leído, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo de Tarso le dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Se encontró, hermanos míos, con algo que él no se esperaba. Amén. Él no se esperaba que Jesús iba a aparecer en su camino y le iba a cambiar la vida por completo. Y qué bueno cuando Jesús se ha aparecido en nuestra vida.
Esto me hacía recordar cuando la luz de Jesús vino a nuestra vida, cuando nosotros vivíamos en nuestra manera de vivir, una vida mediocre, una vida pagana, y Jesús salió a nuestro encuentro y nos cambió la vida por completo. Esa luz resplandeciente vino a nuestra vida y desde entonces ya no somos los mismos, porque un encuentro con Jesús nos cambia la vida por completo. Dice la Biblia que lo dejó 3 días ciego. Pero yo creo que cuando verdaderamente aquella luz lo dejó ciego fue cuando verdaderamente empezó a ver. Porque cuántas personas andábamos en el mundo bajo nuestro pensamiento, como he dicho, bajo nuestro razonamiento humano, bajo nuestra vida pagana, bajo nuestra vida mediocre, bajo nuestra vida, hermanos, que vivíamos en este mundo. ¿Cuántos vivíamos ciegados? Y no veíamos más allá, no veíamos el Evangelio, no queríamos el Evangelio, no queríamos saber nada de Jesús. Pero cuando aquella luz vino a nuestra vida, entonces verdaderamente es cuando empecemos a ver. Hoy le agradecemos a Jesús el día en el cual Él se apareció en nuestra vida. Cuando quizás no lo esperábamos, pero Él salió a nuestro encuentro y cambió nuestra vida por completo. Hoy se lo agradecemos a Jesús. La Biblia nos enseña que había un hombre llamado Ananías, en el cual Jesús contó con él para que fuera donde Saulo de Tarso, y le pusiera las manos y oraría por él. Lo que me llama la atención es que era un hombre que no era conocido, no tenía mucha fama, no tenía muchos aplausos, la gente no lo conocía. Era un hombre que estaba en el anonimato y un hombre que quizás para el pueblo era uno más, pero estaba orando y Jesús contó con él. Jesús le dijo a Saulo de Tarso: ve a la calle derecha donde un hombre va a orar por ti. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Jesús envió a Ananías, un hombre que oraba en el anonimato, que no tenía glamour, que no tenía fama y que no tenía aplausos, que no tenía corona, que no tenía una cierta posición en el pueblo de Israel. Pero Jesús contó con él y lo envió donde Saulo de Tarso para que oraría por él y recibiría la vista. Vivan los hombres que oran a Dios en el anonimato. Qué bueno es cuando los hombres, quizás sin mucho glamour, sin aplausos del pueblo o sin una cierta posición en la iglesia, ellos buscan a Dios en su casa, en su habitación, en su cámara secreta. Un hombre que no tenía mucha fama, que no tenía aplausos del pueblo, pero sin embargo era un hombre que buscaba a Dios en el anonimato. ¿Saben ustedes, hermanos? Creo que la grandeza se encuentra en buscar a Dios en el anonimato. Hay mucha gente que para el pueblo quizás es grande porque tiene fama o porque el pueblo le aplaude o porque lleva una posición en la iglesia o un cargo. Pero para Jesús quizás alguien grande es aquel que en su cámara secreta le busca, que en su cámara secreta pasa ratos y vive en integridad, que en su cámara secreta él vive como tiene que vivir buscando a Jesús y derramando su vida en la presencia del Señor. ¿Saben ustedes, hermanos? David, yo digo que era más grande cuidando las ovejas de su padre, siendo fiel en el anonimato a Dios, que cuando tenía la corona, que cuando el pueblo lo conocía, que cuando ya había matado a gigantes, que cuando ya el pueblo le aplaudía y le decía: viva David que mata 10.000. David era más grande en el anonimato cuidando a las ovejas, siendo fiel a Dios, porque quizás con la corona y con los aplausos del pueblo, dice la Biblia, como ustedes saben, que se levantó por la tarde y contempló lo que no tenía que contemplar y pecó como no tenía que pecar. Era más grande David cuidando las ovejas de su padre en el anonimato, pero siendo fiel a Dios, que quizás con la corona de rey, con los galones del pueblo, delante de los hombres, hermanos, pero viviendo
hermanos míos, como no tenía que vivir. Saben ustedes, hermanos míos, la grandeza creo que está en buscar a Dios en el anonimato. La grandeza creo que está, hermanos míos, en derramar el alma, quizás sin mucho glamour y sin muchos aplausos, o sin que la gente nos reconozca, pero eso sí, siempre viviendo en integridad, en santidad y buscando la presencia del Señor. Según Ananías ha orado por Saulo de Tarso, dice la Biblia que ahora ya no es Saulo de Tarso, sino que Jesús lo ha cambiado el nombre y lo ha puesto por nombre el apóstol Pablo. Saben, hermanos, Pablo significa pequeño. Y es que el Señor me administraba de una manera muy especial y podía contemplar que Saulo de Tarso para los hombres era grande. Saulo de Tarso era un fariseo y para las personas tenía una cierta posición en el pueblo. Quizás para la gente era aplaudido y era grande, pero para Jesús tuvo que convertirse en pequeño. Porque déjame decirte que en este camino no hay nadie grande, sino que tenemos que menguar para que Jesús sea todo en nuestra vida. Este camino no se trata de ir con el pecho hinchado ni vanagloriándonos a nosotros mismos, sino que este camino se trata, hermanos, de darle el honor, de darle la pleitesía, de darle el lugar que se merece a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos míos, que Jesús dijo de Juan Bautista que no había profeta mayor que Juan, nacido de mujer. Yo esto no lo llegué a entender del todo porque decía, Señor, había visto muchos profetas en el cual habían hecho muchas hazañas y muchos milagros en el Antiguo Testamento y no lo entendía, mi mente no lo comprendía, como Jesús dijo de Juan que era el más grande y yo quería sacar una hazaña en Juan. ¿Qué hizo Juan para que Jesús dijera que fue el profeta más grande? ¿Cuál es la hazaña que hizo Juan? Y saben, el Señor me administró y Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Juan fue el más grande porque dijo, es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Y esta es la grandeza del hombre, el cual se humilla sabiendo que Jesús tiene que ser el todo en su vida. Saben ustedes, hermanos, cuanto más nos veamos a nosotros, peor va a ser en el Evangelio. Creo que ha llegado la hora de que se vea a Jesús en nosotros, que no se vea tanto a nosotros, sino que se vea a la persona de Jesucristo. El más grande que ha pisado esta tierra se llama Jesús de Nazaret. Y dice la palabra del Señor que era tan humilde que cogía una toalla y se ponía a lavar los pies a los discípulos. Este es el Dios que tenemos, un Dios que se humilla. Y esa es la grandeza. Seguir los pasos de nuestro Señor Jesús y humillarnos como Él hizo para que Jesús se lleve toda la gloria. Un encuentro con Jesús nos cambia la vida. No hay nadie que se haya encontrado con Jesús y haya cambiado. Como he empezado diciendo, hay mucha gente en las iglesias que llevan años, que llevan cargos, que son del coro o que quizás llegan a ser ministerios, pero no se han encontrado con Jesús. Esa persona no va a cambiar en la vida. Pero si hay algo que identifica el cambio en una persona, es que se ha encontrado con la persona de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Jesús tuvo un encuentro con el apóstol Pedro, y no sé qué aconteció en ese lugar, que el apóstol Pedro dejó todo lo que tenía y le siguió al Señor, y su vida cambió por completo. Podemos contemplar a los apóstoles que dejaron su vida pasada, su vida antigua, y qué tal encuentro tuvieron que tener para dejar toda su vida y todo lo que tenían durante muchos años, lo que habían cosechado, quizás sus trabajos y todo lo que tenían, lo dejaron por el servicio al Señor y por la persona de Jesús. ¿Qué tal impacto tuvo que tener en su vida la persona de Jesús, hermanos? Aquella mujer que tocó el manto del Señor, simplemente con un encuentro su vida cambió por completo.
Aquella mujer pecadora que vino a los pies de Jesús, con un encuentro cambió su vida por completo. Aquel hombre que se subió a un árbol llamado Zaqueo, tuvo tal encuentro que su vida cambió por completo. Un encuentro con Jesús nos cambia la vida. ¿Y qué podríamos decir, hermanos míos, de aquel Simón de Cirene? Aquel hombre que paseaba por Jerusalén en aquel día y contempló a Jesús muriendo en la cruz. Contempló cómo la sangre del Nazareno corría por su frente. Contempló cómo le habían puesto una corona de espinas y la semejante paliza que le estaban dando. Un soldado romano le dijo: Simón, ayuda a este hombre a llevar la cruz. Simón de Cirene, imagínense que se agachó a coger la cruz y la mirada de Jesús lo atravesó de tal manera que él tuvo que decir, su vida cambió por completo. Él tuvo que decir, imagínense que él tuvo que decir: me he encontrado con muchas personas a lo largo de mi vida, pero esta no es una persona normal. Esta no es una persona como las que yo he estado, no es una persona normal, sino que verdaderamente es el Hijo de Dios. Un encuentro con Jesús nos cambia la vida. Creo que ha llegado la hora de tener un encuentro con Jesús, porque como he empezado diciendo, es fabuloso estar en la iglesia, reunirnos con nuestros hermanos, dedicar nuestra vida al servicio al Señor, pero si hay algo que identifica que somos hijos de Dios y que nuestra vida va a cambiar, es un encuentro con Jesús. Yo te doy este consejo y te animo a tener un encuentro con Jesús. ¿Cómo podemos tener un encuentro con Jesús? Muy sencillo, viviendo en la presencia del Señor, santificándonos día a día, apartándonos más de este mundo y pasando horas con Dios, de rodillas en nuestro cuarto derramando el alma y adorando al Señor, viviendo en integridad, abrazando más las cosas del Evangelio, abrazando más las cosas de Jesucristo que el propio mundo, abrazando más la lectura de la palabra, la presencia del Señor, el doblegar la rodilla, el hacer bien a mi hermano, el hacer el bien, el repartir alimentos, en cada día parecerme más a la persona de Jesús, el intentar apartarme y vivir en santidad, es la única manera que nos va a llevar a tener un encuentro con Jesús. Si no lo has tenido, te animo a tener un encuentro con este personaje. Te animo a tener un encuentro con Jesús el Nazareno. Te doy mi palabra que tu vida va a cambiar por completo. Vas a sentir lo que no sentías, vas a vivir de diferente manera. Y Jesús te va a cambiar la vida de tal manera que ya no vas a seguir siendo el mismo, porque dirás, mi vida la dedico para Jesucristo y solamente para Él. Porque la persona de Jesús es tan especial, es tan excelente, es tan fabulosa, que solamente con un encuentro nos cambia la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de caminar. Un encuentro con Jesús nos cambia la vida. Te animo a que en este año te propongas la meta de tener un encuentro con Jesús. Espero haberos hecho bien y estas eran las palabras que yo tenía en mi corazón. Ha llegado la hora de tener un encuentro con Jesús. Amén. Así que me alegro si te ha hecho bien estas palabras. Medítalas, reflexiónalas, piénsalas, llévalas a cabo, porque creo que esto es el todo del hombre, el tener un encuentro con Jesús, el vivir para Él, el buscar la santidad, y seguramente que cuando suene esa trompeta de gloria, alcanzaremos la meta, el supremo llamamiento y el reino de los cielos. Que Dios os bendiga mucho.